Dios te bendice, buenas noches. Es un honor el poder nuevamente compartir contigo mediante este medio, los dispositivos electrónicos, las redes sociales. Es un honor el poder compartir la palabra de Dios, es un honor el poder servir a Dios, es un honor el poder realizar algo para Dios, porque sabemos que Él es el que nos ha dado todo, no nos demanda nada a cambio, simplemente el creerle, simplemente el vivir para Él, el vivir de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandamientos. Y pues en esta noche vamos a compartir algo relacionado a la memoria. En muchas ocasiones la memoria es algo que viene naturalmente a nuestras vidas, en los momentos alegres, en los momentos de pesar, en los momentos donde estamos tranquilos, en los momentos donde estamos con angustia, que no debería de pasar, pero lamentablemente a veces pasa. Pero en muchas ocasiones, si lo vemos desde el punto de vista de causa y efecto, pensamos y recordamos el efecto, pero se nos olvida un poco la causa. Se nos olvida un poco el cómo llegamos, regularmente nos acordamos de las victorias, se nos olvida un poco el cómo alcanzamos esas victorias. Y en esta noche lo que yo quiero compartirte y compartirme es acerca de recordar precisamente las causas de cómo llegaron aquellas victorias, las causas de cómo llegó aquella sanidad, las causas de cómo llegó aquella victoria, aquel logro que Dios permitió que tuviéramos, no tanto en sí el logro, sino cómo llegamos a obtener todo aquello. Porque los momentos en que vivimos hoy en día es un momento que Dios ha permitido, es un momento en el cual Dios está probando nuestros corazones, en el cual Dios está probando nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de creerle inclusive, y está probando si realmente estamos dispuestos a confiar en Él, a tomarnos de su mano, a dejarnos llevar, podríamos decirlo así, por Él, hacia el punto, hacia el lugar, hacia la circunstancia donde tengamos que pasar. Porque Dios es bueno, porque Dios no nos va a dejar, porque Dios no nos va a desamparar, porque Dios nos va a seguir fortaleciendo y va a hacer todas las cosas que sean necesarias para que nosotros sigamos adelante y salgamos adelante fortalecidos, pero siempre tomados de su mano, y Él hará en nosotros todo lo que sea necesario. Vamos a orar por este tiempo que se ha consagrado a Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias porque sabemos que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias porque no has soltado nuestra mano, Señor. Gracias porque tú estás ahí en cada momento, en cada situación. Gracias porque nos permites el poder venir hoy delante de tu presencia, el poder disfrutar de tu compañía, el poder disfrutar de tu palabra, el poder recibir tus pensamientos para nuestras vidas. Gracias porque tú nunca te has olvidado de nosotros. Gracias porque no nos queda más que agradecer, porque sabemos que por nosotros nada podríamos alcanzar, solamente porque tú estás ahí, solamente porque tú peleas nuestras batallas, solamente porque tú nos das tu bendición, solamente porque tú eres el que ha hecho cambios maravillosos en nuestra vida, es que podemos seguir adelante. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú harás de nosotros tal y como lo prometiste desde el principio. Cada propósito será cumplido en nuestras vidas. Este tiempo y todas las cosas que estamos pasando tendrán, Señor, un fundamento y un propósito que veremos a su tiempo. Gracias por la palabra que será traída por cada uno de mis hermanos, por los que nos están viendo en este momento. Gracias porque sabemos que tú, Señor, tienes un plan, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, te pedimos por esta palabra, tú seas mi vida, que no sea yo hablando mis ideas, mis conceptos, mi carne, mi sangre, sino que seas tú fluyendo a través de mí, Señor. Gracias por todo lo que harás, Señor, en este momento, en este tiempo, en esta noche. Gracias, Señor. El tema, a mí me gusta ponerle tema casi a todas las cosas, nombre a casi todas las cosas. En este caso el tema ya le puse conocimiento y memoria implícita. Vamos a hablar un poco de psicología. Yo te mencionaba hace un momento causa y efecto. En muchas ocasiones tenemos costumbre por recordar el efecto. Es que recuerdo la victoria, es que recuerdo cuando Dios me sanó, es que recuerdo cuando Dios sacó adelante a mis hijos, es que recuerdo cuando Dios solucionó los problemas que había en el trabajo, es que recuerdo cuando Dios se encargó de hacer tantas cosas. Recordamos, y es bueno, no es malo, no estoy diciendo que sea malo, es bueno que recordemos todas las victorias que Dios nos ha dado, todas las situaciones de las que Dios nos ha sacado. Pero, ¿y por qué Dios nos dio esa victoria? La realidad es que no merecíamos nada, pero Dios nos dio la victoria por algo,
porque nos movimos de alguna forma especial, porque nos movimos de alguna forma diferente, porque tratamos de hacer algo. ¿Qué fue ese algo que tratamos de hacer? Tratamos de tener una comunión más íntima con Dios. Tratamos de buscar precisamente su presencia en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, en ese momento de soledad, en ese momento, pues tal vez en que dijeran por ahí no nos calentaba ni el sol. Buscamos que Él nos diera una respuesta, que Él nos ayudara, que Él nos fortaleciera, que Él nos sacara adelante, que Él nos diera de su paz, de su amor, de su tranquilidad, que Él hiciera algo en nuestras vidas que nos tocara y que no quedáramos igual a como estábamos siendo en este momento, que no tuviéramos ese mismo pensamiento, sino que fuéramos algo diferente, que fuéramos algo más allá. Y Dios lo hizo. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora bien, el tema yo le puse conocimiento y memoria implícita. Conocimiento, ¿de qué se trata el conocimiento? Una definición de conocimiento dice, y te lo voy a leer, es muy sencilla y muy pequeñita: adquirir información valiosa para comprender la realidad a través de la razón, el entendimiento y la inteligencia. El conocimiento es tratar de comprender la realidad, todo lo que nos rodea. Dios ha dado conocimiento a nuestras vidas, Dios ha dado ciencia a nosotros, nos ha permitido el poder estudiar diferentes grados, en el caso de las instituciones de educación, pero no te voy a hablar de eso en este momento. Vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Ciertamente es escrita por hombres, pero es inspirada por Dios. Dios fue el que, podríamos decirlo así, el que dictó qué era lo que se tenía que escribir. Por tal motivo, por tal situación, la Biblia es un libro perfecto. La Biblia es inspiración de Dios y nos es útil para crecer. Nos es útil para enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, si yo agarro mi Biblia, la abro y me aprendo, inclusive tal vez me pueda yo aprender toda la Biblia completa, de principio a fin, eso me va a dar mucho conocimiento, sí, pero tal vez ese conocimiento no sepa yo cómo aplicarlo, o no voy a saber cómo aplicarlo, si el Espíritu de Dios no me dice, no me interpreta lo que realmente está ahí. Imagínatelo así. Imagínate la misma Biblia, pero que está escrita en ruso. Yo no conozco nada de ruso. Tal vez yo me aprenda las pronunciaciones, tal vez yo me aprenda el que una palabra que se escribe JYK se pronuncia ABC, y yo me lo voy a aprender y me lo puedo saber de memoria, pero yo no sé qué significa eso. El Espíritu de Dios es el que hace ese trabajo para nosotros. Lo que nosotros estamos leyendo, el Espíritu de Dios nos lo interpreta. Podemos leer, es que Dios tuvo tanto amor por la humanidad que dio a su hijo unigénito. Bueno, yo lo puedo leer y tal vez yo entienda algo humanamente, pero el Espíritu de Dios me va a decir lo que realmente interpreta el versículo, la cita, el texto que estoy leyendo, todo un capítulo completo. El Espíritu de Dios es el que nos va a dar esa interpretación, no nosotros, porque en nosotros no está. Porque el dueño de todas las cosas, el que creó todas las cosas, el que tiene el conocimiento perfecto, solamente es uno, solamente es Dios, solamente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar leyendo en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan versículo 5, 39 dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar dice que tenemos que examinar, que su definición es examinar con atención, pero buscando los detalles más profundos. Nos fue encomendada esa tarea, esa responsabilidad. No tenemos que leer las cosas simplemente buscando, bueno, no tenemos que leer la Biblia, ningún versículo, ningún pasaje, solamente entendiendo lo que estamos leyendo por encimita, sino tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé el entendimiento para poder recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros. Un mismo versículo, un mismo pasaje, una misma cita,
un texto completo, un versículo, un capítulo, tiene una interpretación diferente para cada persona, pero inclusive tiene una interpretación diferente. Todo va a ser lógicamente en base a lo que el Espíritu Santo nos enseñe, en base a lo que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no todos hemos vivido lo mismo, porque no todos hemos pasado las mismas situaciones, porque no todos hemos pasado las mismas cosas, y el Espíritu de Dios va a utilizar muchas de las cosas que tenemos como experiencia para poder enseñarnos ese versículo de forma que podamos entenderlo. A final de cuentas vamos a llegar a la misma interpretación, porque la interpretación viene del Espíritu de Dios, pero nos lo va a interpretar de manera diferente a cada uno. Ahora bien, tal vez hoy estemos pasando por victoria y leemos este versículo, y el versículo, el Espíritu de Dios nos lo va a interpretar de una forma. Tal vez hoy estemos pasando por una dificultad y el Espíritu de Dios, al leer ese versículo, nos va a interpretar otro aspecto, otra característica de ese versículo para darnos la fortaleza, para darnos el confort, para darnos la esperanza, para darnos la alegría que nos hace falta, para darnos y compensar, podríamos decirlo de esa manera, lograr aquello que necesitamos en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, Dios mismo, quiere lo mejor para cada uno de nosotros y nos va a fortalecer y nos va a preparar para el momento en el que tenemos que llegar tomados de su mano. Conocimiento son todas las cosas que aprendemos a diario también. Las experiencias en el trabajo, las experiencias en la vida cotidiana, lo que nos pasa camino al trabajo, lo que nos pasa al salir de casa, ir al súper, lo que nos pasa en cualquier momento de nuestra vida. Estamos siempre aprendiendo algo. Aprendimos a lo mejor que es bueno el cederle el asiento a una persona mayor, que es bueno el cederle el asiento a una mujer embarazada, que es bueno el cederle el asiento a una mujer que está cargando un niño, a un hombre que está cargando un niño. Aprendemos muchas cosas a diario. Algo tal vez tan sencillo y tan insignificante, pero a través de lo cual Dios nos enseña algo y nos hace recordar muchos versículos que leímos. Es que a través de eso, por ejemplo, los casos que te acabo de mencionar, recordamos el amor al prójimo. Dios entregó a sí mismo, Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros, y nosotros no podemos en muchas ocasiones ni siquiera dar el asiento a una persona porque nos sentimos muy cansados. Son cosas que de repente Dios nos recuerda. Yo di tanto por ti, tú no puedes dar ni siquiera tantito por alguien que estás viendo que está pasando una situación, una necesidad, por alguien que no tiene lo que tú tienes, por alguien que no vive lo que tú vives, por alguien que no está entendiendo lo que tú entiendes. Es algo difícil a veces, pero Dios trae a memoria muchas cosas de esas. Ahora bien, el conocimiento implica dos realidades. Todos los que, por ejemplo, estamos viendo esta prédica, todos los que vamos a la iglesia, estamos recibiendo un conocimiento de nuestro pastor, estamos recibiendo un conocimiento de nuestros evangelistas, estamos recibiendo un conocimiento de nuestros líderes, y tenemos dos realidades que tenemos que vivir, que tenemos que evaluar y que tenemos que, podríamos decirlo así, decidir cuál de las dos vamos a tomar para nosotros. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 28, versículos 24 al 27. Dice la palabra de Dios: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Las dos realidades que podemos tener las vemos al principio de este versículo. Dice que algunos asentían a lo que Pablo decía, pero dice que otros no creían. Nosotros tenemos dos opciones cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos una prédica, inclusive cuando leemos la Biblia. Podemos creer lo que Dios dice para nuestras vidas, podemos creer lo que Dios va a hacer, podemos creer que los propósitos de Dios se van a cumplir,
o podemos decidir no hacerlo. Podemos decidir no creer. Podemos decidir que no, que lo que está haciendo Dios se equivoca. Podemos creer o entender que lo que está haciendo Dios no es suficiente. Dios no nos va a obligar a creer. Dios ya nos ha dado la bendición del libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos. Pablo lo especifica en un texto muy conocido, que todo nos es lícito, pero dice, pero no todo te edifica, pero no todo te conviene. Pablo podremos decirlo así, que lo analiza de esa manera para tratar de indicarnos, sabes que ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que piensas, porque no todo te va a ayudar, no todo nos va a ayudar, es lo que nos quiso decir Pablo. Son libres de hacer todo lo que quieran, sí, pero no todo nos va a conducir a Dios. Tenemos que tener ese cuidado. ¿Somos libres de recordar? Sí, somos libres de recordar. Es que yo me acuerdo de cuando pasaba esto y yo era el plus ultra de toda la ciudad, de toda mi región, de toda mi colonia. Sí, o sea, qué bueno que te acuerdes de eso, pero eso ya no te va a servir ahora. Eso ya no te va a edificar, eso ya no te va a fortalecer. Eso ya no va a cambiar una circunstancia para hacer que estés mejor delante de Dios. No, o sea, si eso no sirve, si eso no nos ayuda, hay que olvidarlo. Ese tipo de recuerdos, ese tipo de memorias no sirven para nada en nuestras vidas. Las memorias que nos sirven, vuelvo a mencionar un poquito del principio, causa y efecto. Las memorias que nos sirven son las que nos llevaron a tener una victoria delante de Dios, son las que nos llevaron a ser mejores delante de Dios, son las que nos llevaron a estar más en comunión con Dios en ese momento. Esas victorias son las que tenemos que recordar. Y no nada más recordar la victoria, recordarle cómo llegó esa victoria. Volvemos a lo mismo, la causa. ¿Por qué? Porque estábamos más en la búsqueda de Dios, estábamos más interesados en el Dios de las bendiciones que en las bendiciones que nos iba a dar. Estábamos más interesados en agradar a Dios. Señor, estoy aquí y vengo delante de tu presencia porque tú eres Dios poderoso, porque tú eres mi Padre eterno, porque tú eres el que me ha sustentado, el que me ha fortalecido, el que me ha bendecido. Tú conoces mis situaciones, Señor, pero no vengo a pedirte nada hoy, pero no vengo a atribularte, podríamos decirlo así, con mis problemas. No, vengo a agradecerte porque yo sé que tú siempre me has sacado adelante. Eso es lo que tenemos que recordar. No, Señor, es que estoy viendo que no me alcanza para pagar la renta, Señor. Estoy viendo que estoy enfermo y ahora creo que ya me duele esto. Es que ya creo que me duele aquello. No tenemos que estar inventándonos tantas cosas. Tenemos que recordar y agradecerle a Dios y pedirle, sí, pedirle que nos cambie la forma de pensar. Que estemos cada día más agradecidos con Él. La Biblia dice que Dios no va a permitir nada que llegue a nuestras vidas que nos haga algo malo, que nos produzca retroceder en lugar de avanzar. Pero la Biblia sí habla acerca de que Dios nos va a probar, que Dios va a permitir que lleguen a nuestras vidas cosas que nos hagan, podríamos decirlo así, reaccionar, cosas que nos hagan buscarle más. Y en algunas ocasiones se nos olvida esa parte. Y en lugar de buscarle más, queremos salir corriendo. No es así. Dios ha permitido que tengamos memoria de muchas cosas, sí, para recordar que tomados de su mano todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece. Ahora bien, viene la parte de la memoria. Hay dos tipos de memoria. Una memoria que se llama explícita y una memoria que se llama implícita. Esto lo leí en un artículo que me pareció muy interesante de psicología, porque yo estaba pensando en estos días precisamente acerca de eso, de la memoria, ¿no? O sea, hay cosas que pues de repente se nos olvidan, y cuando viene un problema, una situación, empezamos a recordar, es que la vez pasada, cuando ya me dolía un poco acá arriba, me acuerdo que hasta se me cerró el ojo. Te estoy diciendo un caso que a mí me pasó. Es que la vez pasada, cuando me empezó a doler acá, a los 2 días, ya tenía yo un dolor en toda la espalda. ¿No será lo mismo? Empezamos a pensar cosas que ni siquiera vienen al caso. Empezamos a pensar cosas que no tienen nada que ver. Y se nos olvida, al menos yo me acordaba en ese momento, o no me acordaba en ese momento, que sí es cierto, sí, me dolió acá. Pero me acuerdo que Dios utilizó la vida de un hermano, la vida de nuestro pastor Sala, para tratarme. Y en esa ocasión, gracias a Dios y gracias precisamente a que Dios puso el conocimiento en mi hermano y me mandó los medicamentos y lo que era necesario, yo salí adelante, gracias a la presencia de Dios y gracias a que Dios lo utilizó a él.
En aquella ocasión que me acuerdo que también me dolía acá y que después me terminó doliendo la espalda, me acuerdo que después me mandaron unas inyecciones que no me gustaron mucho, pero gracias a Dios esas inyecciones me quitaron todos los dolores. Entonces me acuerdo de los problemas en muchas ocasiones y no me acuerdo de la solución que Dios dio. No, tenemos que recordar todas las soluciones que Dios da y tenemos que recordar precisamente que Dios está ahí, que no nos deja, que no nos desampara. Memoria explícita, información recordada de forma consciente. ¿Cuál es esa? Si yo te doy un libro y te digo que, a lo mejor no te espantes, un libro de 2 hojas, de 3 hojas, y te digo que en base a eso te voy a poner un examen, regularmente, bueno, eso pasa en las escuelas, el maestro llega y les da, ¿saben qué? Aquí están, y si bien les va 3, 4 hojas, estúdienlo porque mañana van a tener examen. Y los alumnos estudian y casi se lo aprenden, y cuando viene el examen saben qué responder, porque ya lo estudiaron, porque todas las preguntas que les ponen en el examen vienen en las hojas, las respuestas vienen en las hojas. Es una memoria explícita, algo que tú aprendiste, que tal y como está, tal y como lo aprendiste, lo puedes explicar, lo puedes interpretar, lo puedes textualmente escribir y te va a quedar igual. Explícita, es conocido. Memoria implícita, esa es la memoria de la que yo te quiero hablar, memoria implícita. Dice que es una información recordada de forma inconsciente y sin esfuerzo. 2 ejemplos que se ponen muy comúnmente de esta memoria implícita son el andar en bici y el batear la pelota. ¿Por qué? Porque si yo te digo con palabras cómo puedes andar en bici, textualmente con mis palabras no te voy a dar la respuesta exacta de cómo vas a aprender a andar en bici. Si yo te digo con mis palabras de cómo batear, no vas a aprender literalmente a cómo tienes que pegarle a la pelota. ¿Por qué? Porque es una idea, pero realmente cada uno, digamos, aporta de sí, le da su propio, pues podríamos decirlo así, sabor a las cosas. Memoria implícita, la definición de la psicología, dice que es una información o conocimiento no definible completamente con palabras. Andar en bicicleta, en el caso de fútbol, a mí me gusta un poco el fútbol también, y yo me acuerdo que cuando jugaba, yo no tengo muy buena condición física, yo no era de los que andaban corriendo para todos lados y demás, no, o sea, regularmente a mí, pues, no, nunca jugué profesionalmente, nada de eso, no, o sea, pero jugaba yo con mis primos, con mis vecinos y así, y regularmente, pues yo le andaba haciendo a loco, pero cuando había que hacer un tiro, donde había defensas, un tiro donde tratábamos de meter gol, lógicamente, pero que había que ser por arriba y cosas como esas, a mí me tocaba tirarlo. ¿Por qué? Porque yo aprendí a pegarle la pelota y a darle efecto a la pelota. ¿Cómo? No te puedo explicar cómo, porque no sé ni cómo lo hacía. Lo que sí sé es que sí lo hacía. Y a mí me tocaba pegarle a la pelota. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El estudio, todo depende de cómo lo veamos. Si lo vemos como un fin, ese fin solamente nos va a llevar a envanecernos, ese fin solamente nos va a llevar a creer que eso es lo único que Dios quiere para nosotros. Nos va a dar conocimiento, nos va a dar teología, en el caso del estudio de la palabra de Dios, nos va a dar, pues si lo quieres ver desde ese punto de vista, una gran capacidad tal vez teológica. Vamos a tener un gran conocimiento de todas las cosas, sí, pero realmente Dios no quiere nada más eso. Realmente Dios quiere hacer cosas diferentes en nuestra vida, que todo aquello que estamos aprendiendo tenga un impacto, tenga una reacción, podríamos decirlo así, que sea casi equivalente a una reacción en cadena. Y Dios quiere cambiar nuestra vida a través de todo lo que vamos aprendiendo, no que nada más lo aprendamos, no que nada más lo conozcamos, no, Dios quiere hacer algo diferente en nosotros, Dios quiere tocar nuestra vida y Dios quiere que no seamos iguales, Dios quiere a través de ese conocimiento que lo estamos aplicando día a día. La memoria implícita es un conocimiento que tal vez yo no te puedo explicar con palabras. En muchas ocasiones hay preguntas relacionadas a Dios
que las palabras no bastan. Yo puedo leer y aprenderme tal vez muchos versículos, pero yo no te podría definir cómo se siente el amor de Dios. Eso lo tenemos que ver. Yo te puedo dar una idea. Cada uno de nosotros podemos dar una idea de lo que es el amor de Dios, de cómo se siente el amor de Dios, de cómo se vive el amor de Dios. Pero la realidad es que para poder vivirlo, o bueno, más bien para poder definirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo, tenemos que estar en ese proceso, tenemos que hacer todas las cosas. En uno de los ejemplos que mencionaba, el andar en bicicleta. Regularmente cuando yo no sé andar en bicicleta, pero regularmente me tocó ver en algunas ocasiones a mis primos, a mis sobrinos, que aprendieron a andar en bicicleta. Yo no los enseñé porque yo no sabía. Vi cuando se cayeron muchos de ellos y vi que se volvían a levantar y vi que no importa cuántas veces se cayeron, tenían tantas ganas de aprender, que en algunas ocasiones yo lo que iba nada más era tratando de cuidarlos. A los más pequeños, a los más grandes ya no, pero a los más pequeños sí, tratando de cuidarlos, de que no se fueran a golpear, cosas como esas. Pero el decirle, no, sí, mete un poco más el pie, o saca un poco más el pie, o cuida tu alineación, no, o sea, nada de eso, porque yo no sabía ni para dónde. Yo lo que iba tratando era de cuidarlos. Ellos aprendieron. Nosotros, en muchas ocasiones, tratamos de explicarle a otros, y nos frustra el que no vean las cosas como nosotros las vemos, hablando de las cosas de Dios. Nos frustra en muchas ocasiones que no entiendan las cosas que nosotros ya entendimos, pero se nos olvida que pasamos también por aquello, que hubo muchas cosas que nos explicaron y que no entendimos a la primera, que hubo muchas cosas que nos explicaron y que no creímos a la primera, que hubo muchas cosas que nos explicaron y no nos interesaban a la primera. Pasaron muchas veces, pasaron muchas explicaciones, hasta que nosotros decidimos aceptar y empezar a caminar y empezar a creer. Y empezar no solamente a quedarnos con lo que leíamos. Es que hoy el pastor compartió acerca de este texto, acerca de estos textos. Yo tenía la costumbre de, todavía la conservo, de llevar mi libretita y anotar los versículos. Y anotar algunos comentarios de lo que me pareció más interesante, de lo que tenía yo duda, de lo que inclusive en un principio cuando yo iba, me acuerdo que yo anotaba casi de lo que yo no estaba de acuerdo. Es que el pastor dijo esto y yo no estoy de acuerdo. Y en la próxima que lo vea le voy a preguntar. Y vamos a ver, que me saque de mi duda o que me corrija en esta parte si es corrección, o que me explique qué fue lo que no entendí. Y en muchas ocasiones yo lo veía de esa manera. Y yo iba, y créeme que sí, el pastor, ahora sí que no miento, el pastor es testigo de que yo iba y le preguntaba, no cada semana, porque pues no era posible. Pero pues sí, a lo mejor una vez al mes, una vez cada 2 meses, pastor, ahí cuando pueda, si nos podemos echar un cafecito, porque tengo algunas preguntas para hacerle. Y ya sabía, sí, hombre, vente. Y ya íbamos, pastor, es que en una predicación usted mencionó esto, así, así. Yo entiendo esto, pero pues, no, de acuerdo a lo que yo entiendo, no lo capto como usted lo explicó. Y ya entonces el pastor me explicaba. Y fui entendiendo, y fui haciéndome una, no idea, sino un entendimiento diferente de lo que yo leía, de lo que el pastor me explicaba y de lo que el Espíritu de Dios me estaba interpretando. Y todo eso se fusionaba. Ya entendí lo que Dios quiso decir, ya entendí lo que Dios está hablando para mi vida. Y entonces en base a aquello, cosas empezaron a cambiar. Yo quisiera decirte que no, es que cambiaron cosas en mi familia y me fue mejor y esto y aquello. Pues bueno, siempre nos va a ir mejor, pero tanto así como decir que cambiaron cosas en mi familia, y no digo que no todo haya sido para bien, no, sí fue para bien, pero que vi el cambio en todos los demás, que lógicamente no iban conmigo a la iglesia, miembros de mi familia. La realidad fue que no. En algunas ocasiones hubo situaciones, en algunas ocasiones hubo resistencia, hubo de todo, pero siempre Dios permitió que siguiéramos creciendo, pero siempre Dios permitió que siguiera creciendo, porque todavía no estaba yo casado en ese momento, pues llegaba yo soltero. Dios permitió que siguiera yo creciendo, Dios permitió que entendiera yo las cosas diferentes, aunque mi familia no quería entenderlas, y a la fecha todavía tenemos ciertas dificultades para hablar de ciertas cosas, unas cosas tal vez de política, otras cosas relacionadas a Dios, otras cosas de situaciones que entendemos nosotros hoy de una manera diferente y que ellos todavía no las entienden de la misma manera en que las entendemos nosotros. Pero bueno, ese es otro boleto. Nosotros fuimos llamados no a contender, sino fuimos llamados precisamente a unir, fuimos llamados
a hablar de Dios, fuimos llamados a dar el mensaje no del efecto, sino de la causa. Que si buscamos más a Dios, Dios se va a encargar de hacer cosas en nuestras vidas. No siempre va a ser tal vez lo que nosotros esperamos, no siempre va a ser la respuesta que nosotros creíamos que tenía que llegar, pero siempre va a ser la respuesta adecuada, siempre va a ser la respuesta que necesitamos para poder seguir adelante, para vivir, para salir fortalecidos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo en nosotros que tal vez no lo podamos explicar con palabras, pero que sí lo podemos explicar con nuestra vida misma. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir, viene la parte difícil, la memoria implícita. Es el que yo tengo ese conocimiento, tal vez sin saber totalmente que lo tengo, pero lo utilizo. Es que pues tal vez no me sé muchas escrituras, tal vez no me sé de memoria muchos textos, tal vez no sé en dónde está, no sé lo que dice Juan 16 o no sé lo que dice, porque hay textos que son llamados áureos, que a veces decimos, no, es que ese texto te lo tienes que saber. No, o sea, bueno, sí, qué bueno que te lo sepas, qué bueno, pero eso no es lo más importante no es que nos lo sepamos, porque hay gente que sabe todos los textos, lo más importante es que los apliquemos. El texto de Juan 3:16 de lo que habla es acerca del amor que Dios tuvo por el mundo, del amor que Dios tuvo por su creación, del amor que Dios tuvo y tiene todavía, a través del cual nosotros hemos sido salvos, a través del cual nosotros hemos sido transformados en nuestra vida. Pero si nosotros no entendemos ese amor, si nosotros no podemos entender la profundidad de lo que Dios quiso explicar, mucho menos lo vamos a poder vivir. Ahora bien, el último punto, vivir la memoria implícita. La memoria implícita ya explicábamos, o sea, no es algo que podamos explicar fácilmente, pero sí podemos vivirla fácilmente. Yendo a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 33 al 34, dice la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice que a lo que tenemos que llegar, ese fin que realmente tenemos que esperar, es no creer que vamos a estar enseñando a aquellos que no conocen a Dios, no, sino que tenemos que conocer a Dios cada día más. Lógicamente, pues esto va a hacer que todos vayamos creciendo en ese conocimiento, en esa relación con Dios, en ese temor reverente hacia Dios. Dice muy específicamente que no vamos a hablar de un Dios ajeno a quienes nos están escuchando, no, vamos a estar hablando del Dios, a aquellos que nos están escuchando, del Dios que conocen también. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que vivir el conocimiento, no nada más tenerlo, no nada más explicarlo, no nada más el poder decir, es que aquí en la Biblia dice, es que aquí en este capítulo, en este versículo, y sabernos lo completo, no, o sea, no nada más es que conozcamos la letra, qué bueno, es importante, qué bueno que conozcamos la letra, pero no es nada más conocer la letra. Vamos a ver un último versículo, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6, lo leímos hace un rato. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu de Dios es lo que nos va a ayudar a vivir precisamente lo que estamos leyendo. Nos va a ayudar a vivir, nos va a hacer algo sabroso, podremos decirlo así, nos va a dar el sabor en nuestra vida, nos va a dar el sabor de las Escrituras, si se pudiera pues decir o explicar ese tipo de concepto. Lo que leemos va a tener un peso grande en nuestras vidas, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar, vamos a movernos como Dios quiere que lo hagamos, no nada más por el conocimiento, sino por buscar y entender su verdad, por buscar y entender su presencia, por buscar su compañía, por buscar podremos decirlo así, agradar más a Él. Para eso tenemos que aplicar precisamente esa memoria implícita, no el nada más estar pensando
en la teología, sino estar pensando en agradar a Dios, estar pensando en vivir una vida que le agrade, precisamente porque Él dio todo por nosotros. Y en muchas ocasiones nosotros no somos ni estamos dispuestos a dar nada por Él. No somos lo suficientemente listos, podríamos decirlo así, para tomarnos de su mano. En muchas ocasiones somos rebeldes, somos contradictores, y Dios no nos llamó para ser ni rebeldes ni contradictores, sino para recordar todo lo que Él nos ha enseñado y empezar a aplicarlo. A eso es a lo que hemos sido llamados. En este día, en esta noche, pues yo te dejaría con esta idea, este pensamiento. No te centres nada más en lo que has aprendido, sino empecemos a aplicar, tanto tú como yo, lo que estamos viviendo, lo que estamos aplicando en nuestras vidas, que sea la palabra de Dios interpretada por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios que Él ha puesto ahí para nosotros, la palabra de Dios, las enseñanzas, los entendimientos que Dios trajo a nosotros, y que no son fáciles tal vez de explicar, pero sí son fáciles de ver, sí son fáciles de entender, sí son fáciles de saber que Dios está ahí para nosotros, está ahí con nosotros, está ahí por nosotros, Él pelea nuestras batallas. Eso es fácil de saber. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue haciendo las mismas cosas, sigue teniendo el mismo poder, sigue siendo ilimitado. Él sigue peleando a nuestro lado, Él nunca nos deja, nunca nos desampara, porque Él es el que va adelante. Él nos vuelve a llamar, recuerda de qué te he sacado, recuerda qué cosas has pasado, recuerda los momentos de victoria, sí, pero también recuerda cómo llegaste a todo eso, recuerda que te tomaste de mi mano, recuerda que yo he estado ahí contigo, recuerda que yo te he fortalecido, que a veces no te ha gustado, pero que todas las cosas han tenido un propósito y han llegado a cosas buenas, y tú estás aquí hoy, y todo lo que pasamos, pues ahora sí que en el trayecto, nos preparó y nos permitió el poder estar aquí hoy delante de su presencia. Vamos a orar para sellar este tiempo, y yo pido a Dios que sea Él mostrando su misericordia a tu vida, que sea Él trayendo a memoria cada una de esas cosas, y que aunque tal vez no te sea fácil con palabras explicarlo, Dios sí va a mostrar lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, tanto en la tuya como en la mía. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste el poder venir delante de tu presencia, la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, porque sabemos que tú eres Padre amoroso, porque sabemos que tú, Señor, has derramado tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, porque sabemos que nuestras familias, Señor, están protegidas en ti. No hay nada que tú no puedas hacer, no hay nada en lo cual tú estés limitado, no hay nada en lo cual tú no puedas intervenir. Gracias, porque sabemos que tú has traído a memoria, Señor, cada uno de aquellos momentos en los que nos has sacado adelante, pero no solamente por los momentos, sino por cada una de las cosas que pasaron, que tuvieron que pasar, que tú permitiste, y el momento en nuestra reacción. Gracias, porque tú nos recuerdas que la causa es más importante que el efecto. Gracias, porque nos recuerdas que tenemos que estar tomados de tu mano, y que tú, Señor, responderás, Señor, a cada una de nuestras plegarias, a cada una de nuestras necesidades, porque no te mueve la necesidad, pero sí te mueve el amor por cada uno de nosotros. Gracias, porque sabemos que somos tus hijos, y que como Padre perfecto, tú siempre estás haciendo lo mejor para cada uno. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendice.